Muy buenos días. Domingo 20 de marzo del 2022. Para quien no lo recuerda, hace exactamente 2 años fue la primera semana que literalmente nos confinaron a una cuarentena, que tal como su nombre lo indica, pensábamos que iba a ser solamente eso, alrededor de 40 días, o un tiempo en el cual nuevamente podríamos salir de nuestro aislamiento y volver a lo que nosotros llamábamos la normalidad. Pero en lugar de eso, llevamos ya 2 años y hoy se cumplen precisamente 2 años de aquel momento en que el virus cambió literalmente al mundo. Pero bueno, por la gracia de Dios estamos aquí reunidos en familia y en línea con aquellos que se conectan para tener el culto de adoración, esto que esperamos suba a Dios con olor fragante. Y antes de iniciar, voy a pedir en oración la dirección de Dios para que Él sea en nuestras vidas, que Él sea con nosotros en todo aquello que llevamos a cabo. Oremos. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria que solamente tú mereces. Y en esta mañana de domingo, bendito Dios, primer día de la semana, queremos alabarte y glorificarte. Damos gracias, Señor, porque tu pueblo sobre la faz de la tierra está reunido para adorarte, Señor, como solamente tú mereces. Queremos que seas con nosotros, en particular con tu siervo, Señor, para todo lo que hemos de conducir. Y bendito Dios, que todo esto llegue a ti con olor fragante y que seas tú glorificado en todo, bendito Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por ello y todo lo ponemos a tus pies. En el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, antes de empezar con la primera alabanza, es oportuno volver a decir que no tengo los derechos de autor de las alabanzas que iré poniendo en el trayecto de este culto o servicio de adoración. El con gran poder resucitó, del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Cristo, mi Cristo, el Señor destruyó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, Cristo venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Sepulcro y muerte Cristo es vencedor,
vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Estamos en el tercer mensaje de la serie que hemos titulado Ordena tu casa. En el primer mensaje compartimos la necesidad de ordenar nuestra vida o nuestra casa, porque en cualquier momento y por cualquier circunstancia, no solamente por esta pandemia, sino por cualquier situación en nuestra vida, podríamos literalmente estar al final de la misma. David así lo expresa en el Salmo 39, versículo 4 al 6. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mi vida término corto y mi vida es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que se afana, amontona riquezas y nadie sabe quién las recogerá. Esa es la brevedad de la vida. Por eso es que es necesario, y hablábamos de la experiencia del rey Ezequías en ese primer mensaje y de las enseñanzas que podríamos tener al respecto. En el segundo mensaje reiteramos que para ordenar la casa se requiere en cada uno de nosotros un sacrificio vivo, santo y agradable que podríamos resumir en quitar el egoísmo de nuestra vida y entonces poder llevar a cabo una vida de servicio. Después de todo, el mejor ejemplo de esto lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y para ello, ejemplificando a los apóstoles que luchaban por ser cada uno el primero o el de mayor importancia, dijo que la vida de un discípulo verdadero es una vida de servicio. Y una vida de servicio no puede llevarse a cabo si no quitamos el yo, si no quitamos el egocentrismo que existe en cada uno de nosotros. Leía yo en una publicación ahí en las redes sociales, en el Face, alguien subió y decía que la mayor parte de los líderes religiosos están buscando siempre el dinero. Y decía la publicación o la imagen que dónde están aquellos que honestamente quieran realmente servir al Señor. Y bueno, entre los comentarios era que realmente no lo hay. Y cuando uno dice realmente no lo hay, es que una de dos, o es que realmente busca una recompensa económica, o la dos, que tiene que ver con el egoísmo, se busca un reconocimiento al yo hago, yo hice, yo realicé, yo estoy buscando, yo estoy procurando, pero el yo por delante. Y casi es uno de los males que aquejan, y en la iglesia del Señor no estamos exentos. Estamos siempre buscando el reconocimiento. Soy el mejor predicador, tengo la mejor congregación, soy el que mejor da clases, soy el que tengo más conocimiento, soy el que ha estudiado más apologética, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, siempre pareciera ser que lo que nos interesa es que los demás, en lugar de servir a los demás, que los demás reconozcan lo que yo estoy haciendo. Y eso impide que realmente tengamos una vida de servicio. Una vida de servicio, como dice Pablo en Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, considerando a los demás como superiores a sí mismo, no mirando por nuestro propio bien, sino por el de los otros. Y eso se lleva solamente, eso es servicio, eso se lleva solamente a cabo cuando ordenamos nuestra vida, ordenamos nuestra casa, quitando el egoísmo, quitando el egocentrismo. Hoy hablaremos de transformar nuestra mente como parte de ordenar nuestra casa. Y por ello Pablo escribió en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis. En algunas versiones dice no os adaptéis, en otras no toméis forma de este mundo. Y luego lo que hoy esencialmente veremos dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis, en otras versiones dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En otras versiones dice lo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios es eso, es perfecta, pero también es agradable, también es buena. Es lo mejor que puede ser para nuestra vida. Para llegar a eso, necesitamos transformar nuestra vida. Necesitamos esencialmente transformar nuestra mente, y eso se logra solamente renovando la mente. El versículo 2 en específico, que es el que mayormente estaré tocando, dice que tenemos que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Esto que acabo de decir es tan común que a veces cuando la utilizamos puede que no tengamos conciencia o que no sepamos realmente de qué estamos hablando. Y eso en un sentido espiritual no es nada saludable. Si nos acostumbramos a utilizar un lenguaje religioso sin saber a qué nos referimos con él, gradualmente nos convertiremos en cascarones vacíos, y muchas deficiencias espirituales diferentes poblarán las mentes religiosas vacías que poseen palabras pero poco o ningún contenido. Y no puedo evitar el recordar esa anécdota que tenía uno de los misioneros que trabajó en la obra, en la congregación donde yo nací aquí en Puebla, donde yo nací espiritualmente. Uno de los misioneros, él habló acerca, una de las formas, una de las dinámicas que llevaba a cabo era tener un desayuno de negocios, él le llamaba así, un desayuno de negocios donde llegaban hombres para tener una plática, se reunían en un café y tenían una plática acerca de las diferentes situaciones, circunstancias del trabajo secular, pero entre ellas él aprovechaba eso para poder hablar del evangelio, para poder hablar de lo que verdaderamente es importante para nuestras vidas. Pero su experiencia al respecto, y que nos lo contó, y de verdad lo he guardado, esto tiene más de 30 años, y lo he guardado en mi corazón y en mi mente porque tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, que muchas veces nos convertimos en cascarones vacíos cuando utilizamos un lenguaje religioso, o no sabemos exactamente, hablamos de algo, pero no sabemos concretamente a qué se está refiriendo, y en muchos casos eso es lo que lleva a malinterpretar lo que algunos pasajes de la Escritura nos quieren decir. Él hablaba y decía que normalmente siempre, antes de iniciar, él propuso que antes de iniciar el intercambio de opiniones, el intercambio de experiencias acerca de los negocios, él decía, ¿por qué no oramos y pedimos la dirección de Dios? Y aunque no eran hombres muy acostumbrados a eso, finalmente aceptaron de buen grado hacerlo. Entonces él normalmente oraba para pedir dirección, oraba para pedir guía, para que Dios dirigiera los negocios de cada uno de los hombres. Dice, pero había en particular una persona ahí, que todo el tiempo que nada más empezaba él a orar, ya todo él empezaba amén, ya todo amén, y todas las palabras apenas salían de su boca y él decía amén, y siempre estaba interrumpiendo amén, y la verdad era una situación que en cierto modo resultaba hasta molesto. Así es que un día que inició la oración, él dijo, Señor, te pido que su negocio de este hombre se venga abajo, y aquel amén, y que no prospere, y aquel amén, y que no resulte exitoso su trabajo, y aquel amén. Y bueno, él contaba esta anécdota porque realmente esto que pareciera ser un chiste no lo es. Muchas ocasiones, y lo vemos en las publicaciones de Facebook, hay ocasiones en que simplemente suben una imagen con algún versículo, o dan una opinión,
o literalmente están dando una interpretación que no es lo que realmente, sin analizar el contexto, lo que quiere decir el versículo que subieron. Y de inmediato viene una serie de amén, 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 amén. Ni siquiera en muchas ocasiones consideramos lo que realmente quiere decir eso. Y esto voy a hablar de ello cuando celebremos la Cena del Señor. Porque esa es la cuestión. A veces estamos más interesados en las formas en lugar de estar interesados en el fondo. Por ello es que si no cuidamos esto, hay muchas deficiencias y nuestro lenguaje se vuelve un mensaje religioso. Nuestro lenguaje se vuelve ritualista y en un momento dado estamos actuando igual que grupos que no están realmente haciendo la voluntad de Dios. El término la voluntad de Dios tiene al menos 3 posibles significados bíblicos. Primero, está la soberana voluntad de Dios, que siempre se cumple sin fallar. Él es infalible, totalmente infalible. Su voluntad es perfecta. Segundo, la voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Por ejemplo, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, entre otros. Y esta voluntad a menudo realmente no se cumple, y solamente de una lista que tiene mucho que ver con lo que se dijo allá en el Antiguo Testamento, pero que muchas de estas cosas siguen teniendo vigencia moral, vigencia espiritual, y hay muchos principios en la carta de los Romanos, en todas las cartas del Nuevo Testamento, donde habla, particularmente en Efesios capítulo 4, tú puedes leer desde el versículo 17 hasta el final, al 32, y puedes encontrar una serie de indicaciones, una serie de ejemplos que deben ser una guía espiritual para nuestra vida, y generalmente algunos, porque pareciera ser que escogemos, pareciera ser que es uno de recorte, pegue y gane, y solamente nos gusta aquellos que nos significan bendición, aquellos que nos significan la buena voluntad de Dios, pero aquello que significa responsabilidad casi siempre lo omitimos. Tercero, estamos hablando de 3 cosas que tienen que ver con la voluntad de Dios. Tercero, está el camino de la sabiduría y de la misericordia espontánea. Sabiduría, cuando con nuestras mentes renovadas aplicamos conscientemente la palabra de Dios a circunstancias moralmente complejas. Y luego, misericordia espontánea, cuando vivimos la mayor parte de nuestras vidas sin reflexionar conscientemente acerca de los cientos de cosas que decimos y hacemos todos los días, y que a veces, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, pueden traer bendición o pueden traer maldición a nuestra vida y a la vida de otros. Y esto tiene que ver con los frutos del Espíritu, con tener el dominio propio, entre otras cosas. A veces no nos detenemos y salen de nuestra boca. Y cuando hablo de nuestra boca, no solamente me refiero al lenguaje oral, sino también al lenguaje escrito. Ya mencioné que hay ocasiones en que las cosas que subimos a la red social ni siquiera tienen que ver con una autenticidad de nuestro cristianismo, o el mostrar que realmente somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo. El secreto entonces es la transformación. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Transformación mediante la renovación de nuestra mente. Vamos a analizar a profundidad lo que habla Romanos 12:2. Dice ahí que la transformación se logra mediante la renovación de vuestra mente. Y luego dice, y no os conforméis a este mundo. O sea, antes de eso dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Como creyentes, tenemos que exaltar a Cristo. Somos completamente inútiles si todo lo que hacemos
es adaptarnos al mundo que nos rodea, y la clave para no desperdiciar nuestras vidas con esta clase de éxito y prosperidad, según Pablo, es ser transformados, no conformándonos a este mundo, sino transformándonos. Esa palabra transformación es utilizada solo una vez en todos los evangelios, exclusivamente cuando se refiere a Jesús en el monte de la transfiguración, que se traduce del griego metamorpotie, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Es lo que dice, entre otros, Mateo 17:2 o Marcos capítulo 9 versículo 2. Debemos entender que la transformación no solamente debe ser externa, y este señalamiento es por una razón. Debemos dejar claro que el conformarnos a este mundo no significa, y quiero que quede bien entendible, bien claro esto, y lo hago primero para mi vida, pero también para los demás, que el conformarnos a este mundo no significa principalmente evadir externamente las conductas mundanas, como muchos de nosotros de inmediato. Yo como soy cristiano no bailo, yo como soy cristiano no oigo música del mundo, yo como soy cristiano no visto igual que el mundo, yo como soy cristiano, pero eso sí trabajo, eso sí convivo con compañeros, es en algunas maneras un tanto contradictorio o absurdo. Podemos evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformados. Volvamos al monte de la transfiguración. Dice ahí que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Algo así es que nos ocurre tanto espiritual como moralmente. Mentalmente primero por dentro y después más adelante ocurre exteriormente. Si lo hacemos de otra manera o si lo hacemos al revés, no va a funcionar. Como dije, creo que a veces, muchas de las ocasiones, estamos más interesados en las formas, o sea, lo externo, que en el fondo, o sea, lo interno. Así es como habla Jesús de nosotros en la resurrección. Dice ahí en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. La transformación no es cambiar la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley. Cuando Pablo reemplaza la lista, las obras de la carne, no las cambia por las obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu. Es todo lo que describe Gálatas capítulo 5, versículo 19 y 22, y que tú puedes ver que entre otras cosas tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio, etcétera, etcétera, pero tiene que ver con algo interno. Y cuando se empieza a producir el fruto del Espíritu en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, entonces como consecuencia nuestro exterior va a cambiar. Nuestro exterior va a mostrar ese fruto del Espíritu que el Espíritu Santo está promoviendo en nosotros. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos. La alternativa cristiana para la inmoralidad es el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira de manera muy clara Pablo lo habla en Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello, no esto? No, eso no dice ahí estoy solamente añadiendo. No aquello, no esto, no lo otro, no ropa, no vestido, no quién sabe qué, no esto, no lo otro, no llegues tarde, no esto. Y no estoy diciendo, dice, mira lo que dice, versículo 22, esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar, y esto es lo importante, es lo que hay que primordialmente
hablar en cuanto a las formas y no el fondo. No se puede negar que muchas de estas cosas son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Y solamente porque es muy extensa, pero me encanta esa historia que he contado en otras ocasiones acerca de un caballero nace o se hace, y habrá oportunidad de volverlo a contar, pero tiene mucho que ver eso, porque al final acaba diciendo que un gato, por muy bien vestido que esté, no deja de ser gato, y cuando le sueltan los ratones se olvida de todo y va sobre los ratones. Un cristiano, no solamente por su exterior forma, por su vestir, por su aparente conducta, deja de tener esa batalla con la carne, porque en cuanto nos sueltan los ratones, literalmente, volvemos al pecado. Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esto confirmando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, lo que habla Pablo en cuanto a las formas, en cuanto a cambiar solamente externamente. Por eso dice, esa es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Es un nuevo pacto, no de la letra. Recuerda, la ley tenía un propósito, pero la ley mataba porque nadie la iba a cumplir. Por eso dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y cuando el Espíritu obra en nosotros la transformación, renueva nuestra mente, entonces nuestra vida es diferente. De modo que la transformación es un profundo cambio interno, pagado por la sangre de Cristo y llevado a cabo por el Espíritu Santo. Me acuerdo mucho, en alguna ocasión dejamos apagado el refrigerador. Salimos, pensábamos que solamente iba a ser un día y fueron 2 días. Cuando regresamos yo de inmediato corrí, porque para quienes me conocen y he tratado con ellos, me encanta la coca y tengo que aceptar que esto no es lo más correcto, pero me gusta mucho. Así es que corrí al refrigerador para sacar mi coca, pero cuando abrí el refrigerador, oh sorpresa, aquello olía horrible. La comida que se había quedado ahí en el refrigerador se había echado a perder porque el refrigerador estaba apagado. De modo que cerré el refrigerador, fui por una cubeta con agua, jabón, con un trapo, lo limpié externamente, totalmente lo dejé reluciente y dije, ahora sí, ya está listo. Abrí el refrigerador y aquel olor no se había ido. Lo cerré y dije, bueno, creo que este refrigerador es un refrigerador que debe de mostrar otro aspecto. De modo que le voy a poner algunas cosas exteriormente de adornos y con esto va a cambiar. Así lo hice. Puse ahí, incluso sobre el refrigerador, puse algunas plantas, algunas macetitas y todo. Y finalmente dije, ahora sí, el refrigerador se ve moderno, se ve diferente. Cuando lo volví a abrir, la peste seguía. Lo cerré y me acordé, dije, bueno, igual que yo, el refrigerador ya también tiene que ser cristiano. Así es que le voy a poner algunos versículos por todos lados. Saqué mis versículos favoritos, Isaías 41:10, saqué Miqueas 7:18 y 19, saqué obviamente Juan 3:16, entre otros, de modo que casi todo el refrigerador lo tapicé y dije, ahora sí, es un refrigerador cristiano, ahora sí va a cambiar. De modo que abrí y ¿qué crees? El refrigerador seguía oliendo mal. ¿Cuál es realmente la moraleja o el asunto? El asunto es que en nuestra transformación debe haber primeramente un profundo cambio interno. Y ese profundo cambio interno ya fue pagado por la sangre de Cristo y es llevado a cabo por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Es por esto que la vida cristiana, aunque esté totalmente sometida, porque esa es la palabra, Romanos 8:7 y Romanos 10:3, es lo que dice, esclavizada en un sentido, Romanos 6:19 y 22, a la voluntad de Dios. Aparece descrita en el Nuevo Testamento como una vida radicalmente libre. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, dice 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y dice Gálatas capítulo 5,
versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos siempre tener presente que en Cristo somos libres, porque cuando hacemos de corazón lo que amamos hacer, somos libres. Si aquello que amamos hacer es lo que debemos hacer, y no como una obligación. Y ese es el significado de la transformación. Cuando somos transformados en Cristo, amamos hacer aquello que debemos hacer. Eso es libertad. No necesitamos que nos impongan normas, no necesitamos que nos impongan reglas, no necesitamos que nos estén diciendo esto, lo otro, aquello, que al momento de la predicación nos estén reiterando acerca de que no ofrendamos. No, ¿por qué? Porque todo lo hacemos para honra y gloria de Dios, y sabemos que eso es lo esencialmente que alaba y glorifica a Dios. Entonces eso es actuar con libertad. Para lograr ordenar nuestra casa en ese sentido, es necesario un medio de transporte esencial, que es la renovación de nuestra mente. Pablo es lo que se enfoca allí en el versículo 2 de Romanos 12, transformados mediante la renovación de nuestra mente. Debemos enfatizar sobremanera cuán importante es renovar la mente. Al ordenar nuestra casa, debemos anhelar liberarnos de la conformación con el mundo y ser transformados desde adentro hacia afuera y volvernos un nuevo ser. Dice Pablo en 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Anhelar dejar de ser un simple cristiano manejado por el deber o la obligación y comenzar a hacer lo que amamos hacer, hacerlo porque lo que amamos hacer es simplemente lo que se debe hacer. Además, recuerda que Pablo dice en Filipenses 2:13, así que Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si anhelamos ofrecer un cuerpo como un sacrificio vivo, a fin de que toda nuestra vida sea un acto espiritual de adoración y muestre el valor de Cristo por encima del valor de este mundo, entonces debemos entregarnos con todas nuestras fuerzas y perseguir la renovación de nuestra mente. ¿Y sabes por qué? La Biblia dice que esa es la clave para alcanzar la transformación, la renovación de nuestra mente. ¿Qué pasa con la mente humana? ¿Por qué nuestras mentes necesitan ser renovadas? ¿Y cómo es esta renovación? ¿Y cómo podemos buscar y disfrutar esa renovación de nuestra mente? Hay muchos que piensan que el único problema de la mente humana es que no tienen acceso a todo el conocimiento que necesita. Así que la educación se vuelve entonces el gran instrumento para alcanzar la redención, tanto personal como social. Si las personas simplemente tuvieran más educación, no utilizarían sus mentes para inventar estafas elaboradas y complots terroristas sofisticados y complejos esquemas para la malversación, ni manipularían con las muchas palabras ni la grosería radial de mentalidad ágil si solo tuvieran más educación. Eso es lo que piensan. Todo este conflicto bélico que está ocurriendo allá entre Rusia y Ucrania tiene que ver con esto, una manipulación de ideas, una manipulación de conceptos que realmente a final de cuentas están las verdaderas intenciones de poder y de riqueza entre todos aquellos que participan. La Biblia, en cambio, hace un análisis más profundo acerca de ese problema. En Efesios 4:23, Pablo utiliza una frase impactante para poder entender Romanos 12. Dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora bien, ¿qué significa esto para el mundo? El espíritu de vuestra mente. Al menos significa que la mente humana no es una sofisticada computadora procesadora de datos que luego muestra fielmente estos datos al corazón para que éste dé una respuesta emocional apropiada. Eso solamente en las series americanas o en las películas americanas. La mente tiene un espíritu. En otras palabras, nuestras mentes tienen algo que solemos llamar mentalidad. No solo tiene una opinión, tiene
un punto de vista, no solo tiene el poder de percibir y detectar, también tiene una postura, también tiene una conducta, una orientación, una actitud, una inclinación. Dice ahí, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. El problema de nuestras mentes no radica simplemente en el hecho de que no somos infinitos. Esto de al infinito y más allá es una película. No hay que hacer mucho caso de eso. Y por tanto, no tenemos toda la información. El problema es que nuestras mentes literalmente están caídas. Nuestras mentes tienen un espíritu, una inclinación, una mentalidad que es hostil o contraria a la supremacía absoluta de Dios. Y esto desde siempre. Ocurrió en el jardín del Edén, ha seguido ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad, ocurrió con el pueblo de Israel y ocurre con nosotros hoy en día. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestras mentes están inclinadas a no ver a Dios como infinitamente más digno de alabanza que nosotros, o que las cosas que hacemos o logramos. Eso es lo que habla Pablo de una manera muy fuerte y dura, capítulo 1 de Romanos, a partir del versículo 28, así como ellos no tuvieron, bueno, empieza desde el 18, pero en el 28 en particular dice, y así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Y eso desde allá, desde el Génesis ocurrió. Si tú ves el libro de los jueces, si piensas que las series hoy son sangrientas, en muchas maneras violentas, te invito a leer el libro de los jueces, para que veas las atrocidades que ocurrían en ese tiempo, para que veas cómo una mujer es partida en todos los pedazos y después mandada a todas las tribus. Cosas así horripilantes, cosas horribles, y el libro de los jueces se distingue por dos versículos en particular, que dicen, era el tiempo en que cada uno hacía, en algunas versiones dice, lo que le venía en gana, o lo que cada uno quería. Y eso es literalmente la vida del ser humano. Cada quien hace lo que quiere. Nos inventamos reglas precisamente para detener un poco toda esta barbarie, toda esta violencia. Pero la verdad es que seguimos siendo igual. Hasta en un partido de fútbol hace 2 semanas aquí en México pasó eso, allá en Querétaro. Una barbarie que apenas se puede creer en un espectáculo que supuestamente es familiar. Y sucedió la barbarie y fuimos testigos, miles de gente. Y luego no entiendo cómo es que tratan de tapar el sol con un dedo. Si todos fuimos testigos cómo la barbarie, cómo la bestialidad del ser humano entró en su apogeo. Estuvieran o no drogados, estuvieran o no alcoholizados, pero de todas maneras la realidad es que la barbarie en el ser humano, y esa barbarie tiene su origen en no querer aceptar la voluntad de Dios. Así somos por naturaleza. No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y atesorado por encima de todas las cosas. Tú y yo sabemos que esto es cierto acerca de si por lo poco en que se esfuerza para conocer a Dios y por lo mucho que le cuesta a nuestra mente dedicar algo de tiempo para reconocer mejor a Dios, la Biblia dice que hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Es lo que dice Romanos 1:23. Y la imagen en el espejo es la imagen mortal que adoramos. Y así es como nosotros llevamos a cabo esto en nuestras vidas. 2 diagnósticos nada más para el problema. Sobre todo para ver cómo encontrar la renovación que Dios demanda de nosotros. Mira, Pedro describe el problema de nuestra mente en su primera carta, capítulo 1, versículo 13 al 14. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Eso es lo que más nos falta. Tenemos muy buena doctrina. Tenemos la sana doctrina. Esto es algo común en nuestra hermandad. Tenemos la sana doctrina, pero no llevamos a cabo la sana doctrina. O sea, los hechos distan mucho de lo que hablamos, de lo que decimos. La sana doctrina siempre ha existido, porque la sana doctrina es la que está ahí en la Escritura. No nos hemos apropiado. Nosotros nos queremos apropiar de ella, pero la verdad es que la sana doctrina está en la Escritura. El asunto es que no hacemos lo siguiente. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción.
¿Y sabes qué es lo que más nos falta en la hermandad? Eso, acción. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Hay una ignorancia acerca de Dios, una supresión voluntaria de la verdad de Dios que nos hace esclavos de muchas pasiones y deseos, las que perderían su poder si conociéramos a Dios como debemos. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 4:5 dice, los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. Pablo llama a estos deseos los deseos engañosos, es lo que habla en Efesios 4:22. Estos son deseos que arruinan la vida, destruyen la adoración y obtienen su poder y vitalidad del engaño de nuestras mentes. Hay una clase de conocimiento de Dios, una renovación de mente que nos transforma porque nos libera del engaño, del poder y de los deseos extraños. El otro diagnóstico bíblico está en Efesios 4:17 y 18. Ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Y si te das cuenta, la mayor parte de los problemas y situaciones que ocurren entre nosotros es porque cada uno anda en la vanidad de su mente. Y esto no fue solamente de Nabucodonosor. ¿Recuerdas cuando él se paró y vio la ciudad y que dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder, con mi sabiduría? El yo, la vanidad de la mente. Y hoy en día, yo soy el que mejor predica. Yo soy el que mejor dirijo, yo soy el que mejor canto, yo soy el que más estudio, yo soy el que tengo incluso cursos allá en Israel de apologética y todo. O sea, ¿y eso qué? Solamente cuando es aplicado al servicio de los demás, entonces realmente esto tiene utilidad. Pero si esto no es útil para servir, si esto no es como dijo el Señor, Él vino a servir. Y por eso casualmente, en la última cena, o cuando instituyó precisamente la cena del Señor, ¿qué fue lo que hizo? Lavó los pies de los discípulos. Esa fue una enseñanza práctica. No estoy diciendo que literal o físicamente cada uno de nosotros vaya y lave los pies de los demás. Esto es una ilustración, es un ejemplo que el Señor nos dejó para ver lo importante que es el servir a los demás, el hacer algo útil para los demás. Si no lo hacemos de esa manera, entonces estamos entenebrecidos en nuestro entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Nosotros tenemos que entender que Pablo, cuando habla de esto ahí en Romanos capítulo 1, que de verdad es algo que nos enseña acerca de la vanidad de la mente, del entendimiento, de la ignorancia, del endurecimiento de corazones. Aquí está la enfermedad más profunda que infecta todo lo demás. Cuando suprimimos mentalmente la verdad libertadora, lo hacemos por la dureza de nuestros corazones. Es por eso que el Espíritu Santo es el que renueva nuestra mente. Y de esa manera podemos lograr la transformación. Necesitamos o se requiere una doble acción del Espíritu Santo. Y luego, si nos unimos a Él en esas dos, se requiere la acción del Espíritu Santo. Esa es la renovación. Romanos 12:2 es utilizada solo una vez en otro lugar en toda la Biblia griega, específicamente en Tito capítulo 3 versículo 5. Donde dice Pablo, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está la palabra renovación, que es tan necesaria, una renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu renueva la mente. Esta renovación es primero que nada y decisivamente una obra del Espíritu Santo. Dependemos radicalmente de Él. Nuestros esfuerzos van a seguir sin iniciativas porque es el Espíritu Santo quien la ejecuta. Por ello nosotros tenemos que de una u otra manera dejar que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos perfeccione,
que el Espíritu nos ayude, que el Espíritu nos transforme. Y esto producirá en nosotros una adoración infinita. Y es el Espíritu el que va a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que va a romper el corazón endurecido. Ese corazón endurecido que ciega y corrompe nuestra mente. El Espíritu debe trabajar de afuera hacia adentro también, mediante la verdad exaltadora de Cristo, y de dentro hacia afuera abrazando humildemente la verdad. Entonces, tan necesario es uno como lo otro. Si solo obrase de afuera hacia adentro, presentando a vuestras mentes la verdad exaltadora de Cristo, pero sin romper nuestro endurecido corazón y haciéndolo humilde, entonces la verdad sería despreciada y rechazada. Si solo volviéramos humildes a nuestro duro corazón, sin poner frente a nuestras mentes la verdad exaltadora de Cristo, no habría Cristo que abrazar y no tendría lugar la adoración. Y ya para finalizar, ¿qué debemos hacer en obediencia a Romanos 12:2? Debemos unirnos al Espíritu Santo en su preciosa e importantísima obra. Debemos perseguir la verdad que exalta a Cristo y rogar para que el Señor nos permita abrazar humildemente esa verdad, escuchar las ricas exposiciones del Evangelio de la gloria de Cristo. Algunas cosas que nos pueden ayudar es: leamos la Biblia de principio a fin, busquemos textos que revelen la gloria de Cristo, leamos y meditemos en los escritos de grandes hombres y mujeres altamente espirituales que exaltan a Cristo y están saturados de verdades bíblicas, y vayamos creando el hábito de meditar acerca de la perfección de Cristo, y en todo momento oremos para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente a fin de que pueda desear y aprobar la voluntad de Dios, para que todo lo hagamos en nuestra vida, que todo lo que hagamos se vuelva una adoración para la gloria de Cristo. El transformar nuestra vida redundará en ordenar nuestra casa. Y si nosotros ordenamos nuestra casa en ese sentido, es seguro que entonces estaremos listos para dar el siguiente paso. Y esto es lo que realmente queremos hacer, queremos llevar a cabo, para que nuestra vida sea una vida transformada, sea una vida plena, sea una vida que muestre la gloria de Dios, sea una vida que refleje el gozo de estar cada momento, en cada instante, con el Señor. Ordenemos nuestra vida transformando nuestra mente. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso Jesús, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermosos, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán
gozo, Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la cruz, grande gozo para mí, hermoso para Jesús. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 en adelante, dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Por siempre, no solamente allá en el jardín de Getsemaní, por siempre la oración de nuestro Señor, no solamente por los discípulos, sino por todos, dice ahí, por todos los que han de creer por la palabra de ellos. El sentir de nuestro Señor es que vivamos en unidad. Sé que por nuestra naturaleza humana pecaminosa a veces es difícil vivir totalmente en unidad, pero cuando nosotros podemos entender que realmente el que logra todo esto de la unidad es el Espíritu de Dios, entonces podemos entender que las cosas no dependen exactamente de nosotros para vivir en unidad. Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el que provee la unidad es el Espíritu. La cosa es que a veces no queremos dejar actuar al Espíritu para que haya unidad. ¿Y por qué estoy hablando todo esto en cuanto a la unidad? Porque lo primero que habla Pablo, o la primera situación que Pablo expone cuando escribiendo a los Corintios, y va a hablar acerca de la cena del Señor. Mira qué es lo que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Es la antesala de lo que va a hablar en cuanto a la cena del Señor. Dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hablaba yo en el mensaje de las formas. En parte del mensaje acerca de la transformación, hablaba yo de las formas y no del fondo. Y creo que en muchas de las ocasiones estamos más ocupados en las formas que en el fondo. El sentir del Señor, la súplica del Señor, la oración del Señor fue que entre nosotros exista unidad. Pero dice Pablo que cuando nos reunimos como iglesia, está escribiendo solamente a la iglesia en Corintio, aunque sea para todos. Pero está ejemplificando de cómo lo que ocurre en Corintio es lo que ocurre en muchas congregaciones. Y quien afirme lo contrario está equivocado, está diciendo una mentira. Porque de una u otra manera, por diferencia de opiniones, por diferencia de gustos, por diferencia de perspectivas, por diferencia de múltiples cosas, pocas veces nos ponemos de acuerdo. Que si no es el mejor predicador, que si no es la mejor congregación, que si no es el mejor edificio, que si no son las mejores bancas, que si no es el mejor aparato de sonido, etcétera, etcétera. Pero siempre hay razones por las cuales no se puede estar viviendo realmente en unidad. A veces aparentamos. Yo creo que cuando la Escritura habla ahí en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y ahí quisiéramos que terminara el versículo.
Pero no termina ahí. Dice juntos en armonía. Y a veces lo que no hay entre nosotros es armonía. Y son de las cosas que literalmente deberíamos de considerar cuando vamos a celebrar, como en este caso, la cena del Señor. Ese es lo que Pablo habla, y lo que Pablo dice, lo que Pablo habla y dice cuando se refiere a la cena del Señor, y que acaba diciendo después de esto, dice Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y es, entre otras cosas, lo que uno tiene que hacer. ¿Cómo está mi relación con los demás? Allá en el Sermón del Monte, el Señor dijo, si cuando llevas tu ofrenda al altar, te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla el problema con tu hermano. Y esto es realmente el fondo de la adoración que alaba y glorifica a Dios. Y esto es muchas veces lo que menos consideramos, al momento en celebrar este acto, la cena del Señor. ¿Cómo está nuestra vida en iglesia? Hablamos y hablan y escriben ahí en las redes sociales y todo, el estar reunidos como iglesia, y que el día del Señor y que la iglesia y todo. Y hay ocasiones, como dice Pablo aquí, no lo digo yo, dice aquí: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, mira, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y antes, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y no estoy diciendo que ya por esto no tendríamos que congregarnos, no, al contrario. Lo que estoy diciendo es que deberíamos de tener más atención y más cuidado cuando se trata de actos como este que alaban y exaltan la obra de Dios. Y Jesucristo, aquí en la cena, cuando Él instituyó la cena del Señor, les habló y les dijo: haced esto en memoria de mí. Pero no solamente de tomar el pan, de beber la copa. Lo que está hablando y diciendo es que realmente tengamos conciencia de lo que estamos haciendo, que realmente atendamos el fondo del asunto, no las formas. Podemos tomar el pan sin levadura, como muchos hermanos que te ofrecemos el verdadero pan. Qué bueno que hay. Casi pan traído de Israel. Qué bueno. Te ofrecemos el mejor vino, el mejor jugo, la mejor marca. No del Valle, puede ser otra. Puede ser Jumex. Qué bueno. Algunos me ha tocado, porque me ha tocado. De entre tantas congregaciones que he visitado, me ha tocado. En una ocasión en la cena, en la copa, la tomé y literalmente era vino. Era vino. Y hablaba el expositor de que es que debemos de seguir realmente lo que decía ahí. Qué bueno. Y si tiene esa perspectiva está bien. Yo no soy quien para decir que no lo haga. Pero yo lo que me refiero y lo que habla aquí Pablo es el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo? Lo que verdaderamente alaba y glorifica a Dios es, cuando tenemos este acto, reflexionar que realmente hay entre nosotros unidad, entre otras cosas, que no hay divisiones, que realmente tenemos todos una misma mente y un mismo sentir. Y yo creo que son parte de lo que cada uno de nosotros debería de reflexionar al participar de la cena del Señor, y es de cada uno. Por eso Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bendito Dios, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por el privilegio, la bendición, la oportunidad de tomar de este pan, Señor. Este pan en el cual hacemos memoria de tu cuerpo sacrificado allá en la cruz. Gracias, bendito Jesucristo, por haber hecho esto, por amor por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por darnos ese privilegio y esa oportunidad, y que tomemos conciencia de aquello que estamos haciendo. Todo esto lo ponemos a tus pies, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, nuevamente ante tu presencia, dándote gracias por ese privilegio de participar de esta copa, Señor, en la cual hacemos memoria de la sangre derramada ya en la cruz. Gracias, bendito Dios, por esa provisión. Gracias porque todo esto fue para lograr la reconciliación que necesitamos para ponernos a cuentas contigo, Señor. Gracias te damos y todo lo oramos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 21, versículo 1 en adelante. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No es la forma, es el fondo. Es la actitud que tenía aquella mujer. Y es exactamente lo mismo cuando Pablo habla acerca de la ofrenda y lo que debería de existir en cada uno de nosotros en cuanto a la actitud, en cuanto a la acción de ofrendar. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y es exactamente lo que en una u otra manera habla Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Ese es el propósito de la ofrenda. Saber que por la gracia de Dios, saber que por la provisión de Dios, estamos dados a compartir, estamos dados a ayudar, y que no nos debemos de cansar de hacer el bien, y que a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Por ello es que con ese espíritu ofrendemos lo que le corresponde al Señor. Padre bendito Dios, gracias Señor por este privilegio, esta oportunidad de ofrendar, Padre, de ese privilegio que significa, Señor, hacer esto para tu honra y tu gloria. Te pedimos, Padre, que pongas un corazón dispuesto en cada uno de nosotros y que todo esto, Señor, suba a ti con olor fragante. Todo esto lo pedimos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.